son candidatos que ni siquiera saben cuál es su función. Y así hay candidatos a presidente, así hay candidatos a diputados, así hay candidatos a alcaldes, candidatos a representantes que no saben cuál es la función que le compete, los límites de su labor si llegan a ser electos. Claro, esa persona llega al puesto, ¿qué usted cree que va a hacer si él no sabe ni siquiera cuál es su función? ¿Cobrar nada más? Que de eso estamos llenos. Gente que nada más está cobrando su salario y punto. Porque no saben qué hacer. No tienen un proyecto. ¿Por qué el alcalde de Boquerón, en Chiriquí, pudo construir un complejo de béisbol con una cancha de béisbol que tiene nivel para jugar allí hasta mayor y una cancha infantil? El distrito de Boquerón, el alcalde, la alcaldía de Boquerón la construyó. ¿Por qué eso no lo puede hacer el alcalde de La Chorrera que tiene más presupuesto? Oye, ¿tú ibas a terminar el comentario, Hitler? Lo que te iba a decir es que un gobierno sensato ya se hubiera sentado a pensar. Mira, el ingeniero Alberto Alemán Subieta dio declaraciones el fin de semana señalando que lo peor que estábamos haciendo era no decirle a la comunidad marítima internacional cómo vamos a resolver el problema del agua. O sea, no es si lo vamos a resolver o no, cómo. Y nosotros tenemos que decirlo. Y es lo que decía, mientras Panamá no diga nada, la comunidad internacional sigue especulando y siguen las historias de que el canal no funciona bien. Nosotros tenemos que darle las gracias a los hutíes yemenitas, que nadie sabe quién carajo son esos, que han enredado el Mar Rojo. Lo han enredado y nos han salvado de que la gente no se fue para el canal de Suez. Pero te comento lo siguiente. Te comento lo siguiente, lo que decía el ingeniero Alemán Subieta, ya hay navieras que están usando el Cabo de Hornos. A un par le ha ido mal, no le fue muy bien. No es fácil. Sí, ya lo intentaron un par, no les fue bien, pero hay un momento del año donde te va bien. Ojo, México acaba de inaugurar un canal seco. Colombia ya negoció con China para la construcción de un canal seco vía ferrocarril. Claro. Nosotros no podemos darnos el lujo de esperar a que eso... tenemos un canal seco también. Nosotros tenemos un canal seco, pero no lo promocionamos. Bueno, sí, pero es que a lo que voy es que nosotros eso lo tenemos. Lo que yo entiendo de Hitler es que es verdad que tú estás hablando de estupideces porque poner dos puertos acá al lado no es tan fácil. Honduras no inauguró un canal seco con El Salvador. Y ahí no está, lo usa nadie. Ahí está. Ahí posan las palomas. Hacer lo que quieran, pero nosotros no podemos quedarnos hagan lo que quieran, porque en algún momento eso va a comenzar a funcionar bien. Lo que pasa dentro de aquí a 30 años. Lo que pasa es lo siguiente, Néstor. Dame nada más. Sí. Es que un poco, ¿qué es lo que sucede? Si tú eres una empresa o tú compras carga y vas a mover carga y tú no tienes que consolidar carga en cualquier otro lugar, ¿qué es lo que tú quieres? Que es tu carga en el barco hasta donde va, sin que esté bajando en un puerto para evitar inconveniente y costo. Tú lo que quieres es que vaya directo. Si tú eres candidato presidencial y tú anuncias desde ya, ¿sabes qué? Ahora le vamos a meter agua al canal y vamos a hacer proyectos a la izquierda y a la derecha. Ya ahí, solamente el anuncio, ya tú reemplazas en la mina. Porque ya estás hablando de megaproyectos importantes en los próximos años. No tienes que trasvasar el agua desde Bayano hasta el canal. Tú haces una planta de procesamiento de agua utilizando Bayano como fuente, la represa de Bayano como fuente, y tú haces una planta de buen tamaño y tú con eso sustituyes el sacarle planta en las Mendoza. Pero es que tienes un montón de alternativas, pero explóralas y preséntalas. O sea, ¿por qué? Porque lo que ha pasado es que, y esto yo tengo que hablar con el ingeniero Alemán Subieta, que además es uno de los miembros de la Junta Directiva de Capital Financiero. El ingeniero Alemán Subieta, que decía, es que las proyecciones de consumo de agua va a crecer. Se quedaron por debajo. El consumo de agua de la población de Panamá en los últimos 5 años se ha duplicado. Y no tienes por qué pedirle a los panameños que gasten menos. Es que aquí eso se tiene que acabar. Sí, deberíamos gastar menos porque nosotros somos el pueblo que despilfarra agua. Deberíamos ser más eficientes, no gastar menos, que son dos conceptos completamente diferentes. Ahora, para entrar en política, porque hemos comenzado muy técnicos y vamos a entrar en política. Hoy, en Telemetro, Canal 13, se presentó el candidato presidencial, ex director del IDAN, ex canciller, Rómulo Rux. Dijo, y voy a leerlo directamente de la página de Twitter de X, del propio Cambio Democrático. Candidato presidencial Rómulo Rux
indicó que convocará a una asamblea constituyente a 30 días de asumir el cargo, pues considera que es la única forma de acabar con la corrupción politiquera, sobre todo el precedente del legislativo. Yo no sé dónde sacó la idea y yo no sé quiénes son los que lo rodean, pero dice el título 13º, Reforma de la Constitución, en su artículo 313, la iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas reformas deberán ser aprobadas por uno de los 3 procedimientos que ya todos conocemos: el acto constitucional de 3 debates en la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, por un acto constitucional aprobado en 3 debates por mayoría absoluta también de los miembros, y las dos legislaturas. Salvo que Rómulo Rux convoque al Consejo de Gabinete y tenga mayoría absoluta en la Asamblea, puede llevar adelante una reforma constitucional. Entonces, ¿cómo tú vas a prometer algo que no puedes cumplir? Porque evidentemente no va a tener mayoría absoluta en la Asamblea. ¿Qué pasó con lo que estaba empujando Nito, que se estancó en la Asamblea? Esto, que murió. Esto, que el gato le dijo que no. Varios candidatos a presidente no han entendido cuál es el rol del presidente. Yo te digo una cosa, yo observé hace semanas atrás un comentario del señor Lombana que él iba a poner orden en la Asamblea, iba a meter preso a los diputados. Sí, y yo me quedé pensando, ¿este señor sabe no puede ni meter preso cuál a es nadie? La función de no saben cuál presidente. Es la función del el presidente no mete preso a nadie. Ni uno puede meter preso, ni puede llamar a una constituyente. Puede denunciar al diputado y el Ministerio Público hará su investigación y tendrá que pedirle permiso a la Asamblea y a la Corte. Hitler, Néstor, estos son los tipos que están pidiendo el voto. No conocen sus funciones, ni los límites de sus funciones. Porque yo entiendo que quieras hacer demagogo, pero es que eso pasa el también. caso de ambos, ellos conocen el Estado. Yo te voy a decir una cosa, y eso pasa también en los cargos a diputado, a alcalde. Si tú oyes candidatos a diputados que te dicen que van a resolver problemas de la basura de su comunidad, ¡por Dios! El diputado no tiene nada que ver con la basura. Ese es el alcalde. Y tú oyes al alcalde que va a resolver un problema legal. Son candidatos que ni siquiera saben cuál es su función. Y así hay candidatos a presidente, así hay candidatos a diputados, así hay candidatos a alcalde, hay candidatos a representantes y a concejales, que no saben cuál es la función que le compete, los límites de su labor si llegan a ser electos. Y claro, esa persona llega al puesto y ¿qué usted cree que va a hacer si él no sabe ni siquiera cuál es su función? Cobrar nada más. Es que de eso estamos llenos. Gente que nada más está cobrando su salario y punto. Porque no saben qué hacer. No tienen un proyecto. Señores, no tienen ni siquiera un proyecto, ni construcción de vereda, o en el caso de los representantes de corregimiento, ni construcción de un... Mira, Guillermo, tú empezaste este segmento, esta mañana, en el segmento de los deportes. ¿Por qué el alcalde de Boquerón, en Chiriquí, pudo construir un complejo de béisbol con una cancha de béisbol que tiene nivel para jugar allí hasta mayor y una cancha infantil? El distrito de Boquerón, la alcaldía de Boquerón la construyó. ¿Por qué eso no lo puede hacer el alcalde de La Chorrera, que tiene más presupuesto, o el alcalde de Colón? Es buen uso de los fondos de la descentralización. Pero ¿sabe por qué no lo hacen? Porque no saben cuáles son sus funciones y no tienen ningún proyecto. Y se presentan a las elecciones prometiendo tonterías y cuando llegan que no hacen nada. No pueden cumplir porque la ley no se lo permite. Así es. Y lo que le permite la ley, no tienen la capacidad de hacerlo. 3/4 partes de lo que permiten los alcaldes, de lo que plantean los alcaldes de todo el país. Cuando yo lo escucho, yo no puede hacer eso, tampoco. Y claro, cuando llega, ¿y qué pasó con lo que dijiste que iba a hacer? No, lo que pasa es que el traslado de la partida de no sé qué, no, que es que tengo que hablar con... Mira, solamente el tema de la playa de Fábrega ya era un tema que él no lo podía hacer. Él no lo podía hacer. O sea, él tuvo una guerra en la cual ya la tenía perdida de antemano, porque tenía que convencer al Estado. Y no lo tenía convencido. Es más, pudo haber presentado un proyecto bonito, incluyendo al distrito, por ejemplo, de Arraiján y Ataboga, haciendo un triángulo de turismo, y ahí
si era vendible a un consejo de gabinete. Ya estaba hablando otra cosa. Y ya te había ofrecido plata la autoridad del canal. Ahí tenías un proyecto. Pero como llegaste a la campaña electoral a prometer cosas que ni siquiera sabías que se podían hacer, que no se podían hacer, conocías, y aquí viene el fracaso del subsidio electoral del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral obliga a todos los partidos políticos a que el 30% del subsidio electoral se utilice en formación política. Como aquí ningún partido político tiene ideología, no hay que dar formación política ideológica porque todos son la misma cosa. La ideología es lo que piensa el dueño. Entonces, como ya te ahorraste esa plata, dala por lo menos en cómo hacer administración pública. Cómo hacer un plan de administración pública, cómo manejar un presupuesto. Guillermo, yo visité Estados Unidos como parte del programa de visitantes, el IVLP. Y a uno de los lugares que nos llevaron fue al Congreso de los Estados Unidos. Y nos llevaron al recinto donde se reúne Ways and Means, que es la comisión más antigua del Congreso y la que maneja el presupuesto. Y allí nos explicaron, un grupo de economistas y especialistas de América Latina, señores, aquí radica el poder en Estados Unidos. Sí. El Congreso de Estados Unidos es el único que puede declarar la guerra. El Congreso de Estados Unidos es el único que puede definir cómo se invierten los dineros del país. En la Constitución de Panamá también es así. También es así. Pero los diputados no lo saben. Ah, no, claro que no lo saben. No ellos están en otra cosa, además. Ellos están muertos de miedo de que le quiten plata. Mira. ¿Por qué? Porque llegan a la asamblea a nombrar gente. Brother. Y en Alemania. No, tu función no es esa. Y en Alemania, donde estuvimos un grupo de periodistas, ingenieros panameños viendo el tema de energía, también nos llevaron al Congreso. Nos llevaron a la explanada que está frente al Bundestag, se llama, ¿no? Al Reichstag. Al Parlamento alemán. El edificio del Reichstag. Bien, el Reichstag lo tiraron abajo después de la segunda. No, el edificio se llama Reichstag. Ok, bueno, ahí está el Parlamento y tiene una cúpula de vidrio y tú ves gente caminando arriba. Y uno le preguntamos a la guía, ¿por qué usaron ese diseño? Bueno, esa gente camina arriba para que a los diputados no se les olvide nunca que ellos, los que están arriba están por encima de ellos, que es el aparte pueblo. De que ese es el generador de electricidad, sí, pero los que están arriba, ese es el pueblo. Ese es el pueblo que los manda a ellos. Entonces, hay dos elementos aquí que yo quiero destacar. Tú tienes que llegar a un puesto público, primero teniendo un plan. Segundo, que ese plan sea viable. Y tercero, sabiendo administrar los recursos que tiene. Yo no he visto en Arraiján ningún proyecto, siendo un municipio que maneja millones de dólares, ningún proyecto que sirva. No hay una cancha de béisbol, no hay una cancha de fútbol, no hay un... Y ojo, este señor es PRD. Para pasarle la guitarra... De la alcaldía. ¿De la alcaldía? Para pasarle la guitarra, Néstor, y en La Chorrera hay muchos proyectos, pero no hay ninguno de peso que tú digas, oye, esto cambió la vida de los chorreranos. Bueno, exceptuando el Parque Libertador. El problema que hemos tenido en Panamá es que muchos políticos se ciegan. Yo recuerdo, ¿te acuerdas que yo criticaba mucho a Juan Carlos Varela? Porque él llegó a decir que Dios lo había puesto ahí. Yo, no, te puso el pueblo. Ah, ¿por qué no? Pero por lo menos él tenía el concepto. Pero tenía un concepto discutible. Pero acá, en este gobierno, ni siquiera llegamos a Dios. Directamente tú vas a dar un discurso en la asamblea vallando todo el corregimiento de Calidón y mitad de Santa Ana. O sea, excluyes al pueblo del debate. Y siempre es así. Entonces, el gobierno ha llegado a la conclusión de que ellos merecían estar en el gobierno. Y todavía lo piensan. Porque piensan que van a ganar. Porque si tú hablas con cualquier acólito de David Carrizo, decía mi abuelo, una rabia van a ganar. Bueno, es que tienen que creérselo, Guillermo. Bueno, claro, tiene que creértelo como lo que cantaba en el concurso ese, tiene que hacer lo suyo y cántalo y créetela. Tiene que creérselo. Entonces, yo lo que veo es que aquí vamos a tener más de lo mismo. O sea, si ya te estoy diciendo que el primer día, o sea, faltan 4 meses para la elección, ¿usted se da cuenta de eso? 4 meses. Espera. Agrégale a eso lo siguiente. ¿De dónde sale la plata para ese referéndum? Falta un mes para los carnavales. Un referéndum te cuesta 5 millones de dólares fácil. Es que ya la campaña política oficial empieza el 3 de febrero. Ya menos de un mes. ¿Menos de un mes? Menos de un mes. Es que ya tenemos todo aquí. Hoy tengo entendido que Martín Torrijos presenta su programa de gobierno a las 5:30.
Vamos a ver qué tiene. Porque si me viene con un paquín de chistes, aquí se lo voy a decir. Tiene que ser una cosa, lo que estamos hablando. Tiene que darme solución. No me venga a decir que va a acabar con la pobreza. Porque eso lo puedo decir yo, lo puedo decir nosotros. Bueno, lo que pasa es que el plan de gobierno tú te puedes sentar y escribir todo lo que tú quieras. El papel agarra de todo, Guillermo. Bueno, este gobierno, gobierno no solo presentó un plan de gobierno en la campaña, sino que tal como establece la ley, debió presentar un plan de los proyectos que iba a ejecutar en los 5 años con el elemento de financiamiento. ¿Y de qué tenemos de ese plan? Tú sabes lo que hizo este gobierno con ese plan. Lo subió a la Gaceta Oficial. Tú sabes que está en la Gaceta Oficial como parte del pensamiento, así como hizo Xi Jinping, que tiene 2 libros. El pensamiento de Xi Jinping es parte del proceso de reestructuración chino. Xi Jinping es un tipo exitoso. Nito Cortizo, Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo hicieron igual que Xi Jinping en China, subieron a la Gaceta Oficial el programa de gobierno del PRD para el año 2019-2024 como parte de las obligatoriedades del gobierno. Nada más que con el diagnóstico, porque le tiran tierra a los panameñitas. No, sí, porque el gobierno anterior subió la planilla en 35,000 personas. ¿Cuánto le subió este gobierno a la planilla? Nomás vete a la asamblea. No, pero es que yo te digo una cosa. Sí. Yo te digo una cosa. Una de las cosas que yo he aprendido en estos largos años, Guillermo, Néstor, este 4 de enero yo cumplí 20 años de trabajar en Capital Financiero. Solo en Capital Financiero. Está viejo. 20 años. Y yo le voy a decir algo. En estos 20 años yo he visto muchos proyectos, propuestas. He estado en varias elecciones. Y una de las cosas que he aprendido es que esto es como cuando tú contratas un plomero en la casa o un electricista. Tú sabes, lo primero que te va a decir el plomero es el electricista, que el anterior no servía. Oye, pero este tipo, ¿cómo te hizo este trabajo? Esto no sirve. Esto está mal hecho. Esto está mal hecho. Es una porquería. Yo tuve un plomero que decía, esto es una porquería. Y cuando se fue me dejó una porquería mayor. Entonces, así pasa con los políticos. Todos critican al anterior, que no manejó bien la finanza pública, que no ejecutó las obras importantes, que deja las arcas limpias, que creció la planilla estatal. Y cuando ellos llegan al puesto, hacen exactamente lo mismo y más. Porque no tenemos en Panamá un sistema que nos permita darle seguimiento a estos temas. Si nosotros nos enteramos malamente de cómo evoluciona la planilla estatal por un informe que rinde el Contralor al año. Escuché esto, el informe del Contralor, que normalmente sale en marzo, pero en varias ocasiones salió después. Es una jeringonza que no la entiende nadie. No, tú tienes que... Ahí tienes que meterte... Entra con una pala allá adentro para entender esa vaina. ¿No? Bien, pero de ese informe tú sacas información. Inversión directa extranjera. Empresas multinacionales. Planilla estatal. Contrataciones de médicos, enfermeras, docentes, Bien. Tú sacas un montón de informaciones de allí. Datos estadísticos. Es lo que se necesita para tirar políticas de Estado. Pero tú no... Políticas públicas. Pero, ojo, por ejemplo, yo soy del criterio de que ese tipo de informe, por lo menos en un resumen ejecutivo, debería emitirse cada cuatrimestre. Cada cuatrimestre. Para que la información... Mira, yo no puedo entender, y me va a disculpar Samuel Moreno, mi amigo, hermano de la Contraloría, nos conocemos hace muchos años. Ha hecho lo mejor que pudo ahí. Samuel Moreno. Y yo te voy a decir una cosa, yo no puedo entender cómo China, cerrando el año, te tiene el informe del PIB, te tiene el informe de las exportaciones, te tiene el informe de cómo fue cada uno de los sectores de la economía y te van publicando
te van publicando toda esa información. Siendo un país tan grande, o Estados Unidos, o Alemania, y Panamá, que tiene 4.2 millones de habitantes, que maneja un PIB de 75.000 millones de dólares, que tiene una deuda de apenas 44.000 millones, no como la de Estados Unidos, que son no sé cuántos trillones de dólares. 44.000 millones de dólares. Oye, nosotros no podemos tener un informe estadístico al día. Entonces aquí tú no escuchas a Maru quejándose de que aquí no se sabe dónde están los turistas. La información de la ATP. Si tú tienes un problema como ese, de falta de acceso a la información, trabaja en él. Tú no puedes desarrollar un país porque, miren, señores, mucha gente que va a invertir en cualquier país de América Latina, lo primero que entra es a ver las estadísticas. Aunque ustedes no lo crean, o contratan a alguien que le dé información, cuál es el PIB, cuál es la población, dónde está la población mayoritaria, cuál es todos los elementos que ellos consideran importantes, el PIB per cápita, el ingreso, el salario promedio, el salario base, todos esos elementos son fundamentales para tomar una decisión de dónde invertir. ¿Cuánto cuesta la energía? ¿Cuánto cuesta el transporte público? ¿Cuántas conexiones tiene el aeropuerto? Yo quiero que usted, oyente que está aquí con nosotros en Radio Ancón, que haga el ejercicio, busque información de Panamá en la web. Es sumamente difícil. O sea, hay estimaciones que se hacen, por ejemplo, en Google. Tú pones ahí Panamá, estadística y te sale pero las informaciones son viejas. Cuando tú hablas con la gente afuera te dicen, no, Panamá son viejas. Secreto. Panamá es un secreto porque se trata como tal. O sea, como da la impresión que no queremos que sepan qué es Panamá en el mundo. Son viejas, son informaciones viejas. Y todo lo que hay en Panama Papers. Ni siquiera tienes un documento, Néstor, que te diga cuáles son las principales exportaciones de Panamá. No estoy criticando al MISI, pero el gobierno central, Presidencia de la República, debería tener una página con todas esas estadísticas, con todos esos datos que permita... Los ministerios tienen la data. Lo que tú tienes que tener es una organización que acomode esa data y se la presenta a la gente. Esa organización ya existe, que es la Autoridad de Innovación Gubernamental. Pero pusieron a la Autoridad de Innovación Gubernamental a hacer otra cosa con la excusa de la pandemia en este gobierno. Y de ahí en adelante se quedó lupiada en la pandemia y no avanzó nada. Lo que sí con todos estos temas de datos de exportación y demás, creo que siempre sale como a los 3 meses. Sí, en el caso del MISI hay un esfuerzo grande, sí, porque ahí está un economista. Mira, lo primero que yo le dije a Samuel Moreno, aquí, se lo dije, hey, tú tienes que, esa data del INEC tiene que ser comible. O sea, una persona sin un grado de escolaridad, de maestría o doctorado, debe poder acceder a esa información. ¿Sabes lo que pasa? Pero es que no le da parambola. No, pero ¿sabes lo que pasa también? Que los ministerios se han dedicado a esconder la información. Es decir, información que antes era asequible, que tú podías entrar. Ministerio de Trabajo. Tú entrabas a la página web del Ministerio de Trabajo y había un segmento que decía estadísticas. Cliqueabas ahí, ibas directo a la página donde aparecían los contratos laborales de los años anteriores y mes a mes cómo iba evolucionando la contratación de personas en Panamá. Y estaba segmentada. Contratos totales, contratos permanentes, contratos temporales y contratos por servicios, por obra terminada, que son los de construcción. Oye, ¿Y qué resulta? Ahora tú no la puedes encontrar porque eso no está... tienes que buscarla dentro de un segmento, entre otro segmento. Oye, al final... el tema del salario mínimo, ¿cómo va a agilizar? Bueno, el salario mínimo no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. O sea, entonces tienen hasta el 15 Espérate, tenemos, Guillermo. Sí, tenemos que irnos a la pausa. Te termina, Néstor. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que ibas a terminar la idea? No, el tema del... No, podemos continuar el tema del salario mínimo, ya que tocó el tema del... Vamos a la vuelta. Vamos a la pausa y regresamos entonces con el salario mínimo aquí en la tertulia de miércoles en la mañana en Compo Radio. Año nuevo, propósito nuevo. El viaje de fin de año, los estudios de tus hijos, arreglar la casa. En Global Bank puedes abrir tu cuenta de ahorros de Navidad hasta el 29 de febrero. Recuerda, cuenta de ahorro de Navidad en Global Bank hasta el 29 de febrero y recibes una semana gratis. Importante, ¿ah? Ábrela en tu sucursal Global Bank preferida. Recuerda,
tienes hasta el 29 de febrero en Global Bank para abrir tu cuenta de Navidad. Seguimos en La Mañana Ancon con más información en Radio Ancon. Son causa esa pastilla. 9:35 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon. Soleada, completamente soleada la ciudad de Panamá, sin una sola nube en el cielo en todo el firmamento. Y la calle 50 totalmente despejada, pocos carros, circula bien Había un volanteo de Suntrack hoy, pero hay pocos carros, así que... Ellos han estado promocionando de que iban a hacer un volanteo para quejarse de que la oligarquía panameña, de que la clase pudiente panameña, de que los bancos los tenían arrinconados y los estaban afectando. Los 18 cuentas, dice, quieren su cuenta. ¿No? Sí. ¿No pueden ir a otro banco y abrir la cuenta? No sé. Es que yo no sé si, por ser sindicato, no sé si ellos están obligados a utilizar un banco estatal. Eso es lo que yo no sé. ¿El Banco Nacional? Sí, no sé. Ahí hay un tema legal que tiene que dilucidar con el propio banco, tiene que dilucidar con el propio banco, porque aparentemente hubo medidas que se tomaron durante las protestas que no estaban conforme a la ley. Eso es lo que yo entiendo. Por parte del banco. Por parte de Suntrack. Sí, pero también lo que pasa es que... claro, en el manejo de las cuentas. Claro. Lo que pasa es que cuando tú abres una cuenta bancaria, Tú firmas un papel que dice que... y el banco te pregunta cuál es el perfil. Y el banco se reserva el derecho de... Y para qué va a utilizar la cuenta, un uso de la los cuenta. Fondos de donde provienen y demás. O sea, tú tienes que dar un perfil. Mira, a veces yo no entiendo a la gente de Suntrack. Yo la verdad que yo siempre he sido pro Suntrack. ¿Me entiendes? Porque yo creo que el sindicalismo organizado, asociado con el empresariado, trae riqueza. Alemania es el mejor ejemplo. La famosa, el estado de la economía de mercado de Alemania, en la cual las empresas son un híbrido entre el empresariado y los sindicatos, que son parte de las juntas directivas, con derecho a voz e incluso voto. No mayoritario, pero sí con derecho a voz. Y ahí tú ves cómo ha crecido después de 2 guerras y de pagar hasta el año 2018 a todo el mundo plata, cómo Alemania se ha levantado y se ha convertido en un receptor de migrantes de todas partes. O sea que sí es más completamente afuera del concepto de comunismo, de izquierdismo, eso es otra cosa. Pero el sindicato bien organizado es beneficioso para la gente. Eso hay que hacerlo. El problema es cuando el sindicato se utiliza para política y ahí la dañas. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he sido muy pro Suntrack porque yo creo que el Suntrack bien llevado puede hacer lo que está haciendo. Ahora mismo un carpintero, pesos y contrapesos. Claro, un carpintero, un albañil en una edificación panameña gana bien. ¿Por qué vienen hondureños y nicaragüenses a trabajar a Panamá? Porque se gana bien. Porque se gana bien. No, el sindicato tiene un papel que jugar. Claro, está pendiente de que hecho, no solamente ganes tú, sino que ganemos todos. De hecho, es importante lo siguiente. Bueno. De hecho, es importante decir lo siguiente. En la Constitución panameña se reconoce al sindicato como un elemento fundamental. Claro, pero es que lo ha demostrado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ellos, muy bien, pues a Genaro y Saúl les gustaba eso de ir a Cuba, Corea del Norte, esas cosas. Bueno, ellos piensan que la revolución es en choque y que ese es el método de lucha. Pero también se han encontrado con que hay gente que no solamente han sido ellos los únicos que han ido a Cuba, a Venezuela y a Corea del Norte. Hay otros ahora que están yendo con ideas más radicales que ellos. Y se han topado lo que les pasó el año pasado, el año antepasado ahora, que les tocó rescatar al gobierno y llevarlos a todos a la mesa de diálogo, porque los tipos de Veragua le estaban robando la calle. Y también, digamos la verdad, el año pasado pasó lo mismo. El Suntrack fue el primero que salió y el último que se fue. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había un grupo que se les podía poner arriba en la escala de quién es el dueño de la calle. El año antepasado, con el tema de la gasolina y demás. Bueno, pero el Suntrack esa vez se demoró, no se dieron cuenta.
Entonces, ¿qué pasa con el Suntra? Yo vi el otro día el community manager, que me imagino que un peladito, puso una reseña de todos los malvados presidentes que han hecho negocio con Odebrecht. Yo recuerdo la foto de Saúl, de Saúl con Lula, con el casco de Odebrecht, y todos abrazados de los empleados de Odebrecht, con Lula da Silva, aquí en Panamá. Si el community manager, por eso, lo que pasa es que se salva, que aquí los partidos políticos no tienen gente inteligente que esté manejando sus redes sociales, ni el gobierno mucho menos, que tiene un poco de gente cobrando, pero el cerebro es un músculo que tiene que usarlo. Acá no. Entonces, hey, ven acá, brother, ¿qué tú estás hablando? Si mira, ve, aquí estás tú, con Lula y con los trabajadores de Odebrecht, tú estabas bien. Nadie dice nada. Entonces, a veces el propio Suntra siento que se dispara al pie. Sí. ¿Qué vas a estarte metiendo en eso de Odebrecht? Olvídate de esa vaina ya se fue, ya no hay Odebrecht. No, que lo mismo con esto de que ahora queremos lo de las cuentas. Arréglalo con el banco, brother. Siéntate con el gerente general del banco, pide una cita y hablen como la gente, como hace todo el mundo en el país. Otros bancos. No, pero primero me imagino que tienes un tema con el banco. Va a ser difícil que otro banco, sí, ahí particularmente un banco privado, le abra una cuenta Suntra. Tienen un tema ahí, pero háblalo, háblalo. Ojo, no es un tema comercial. Te digo por qué, porque si estamos hablando de un sindicato que maneja millones de dólares, entonces, si esos millones me lo ponen solo la cuenta de para temas de huelgas sindicales, para el tema de subsidio para la huelga, es como 30 millones de dólares. Ahí hay un fondo grande. El banco lo que quiere es que tú tengas plata en tu cuenta. O sea, no es por eso. El tema es, hombre, que las normas han cambiado tanto que cualquier pago irregular, pago raro, movimiento, tú sabes que tú hagas, señores, nos pasa a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cuántos de nosotros no nos han llamado para preguntarnos, señores, esta compra que usted hizo en internet, ¿cómo es esto? Así es. O esta transferencia que recibió. Esta transferencia que recibió, ¿por qué? ¿A santo de qué? ¿O la que hizo, a santo de qué? Sí. Usted le acaba de mandar $1,000 a Sutano, ¿por qué? ¿Cómo fue? Te lo preguntan a ti, que eres un ciudadano común y corriente. No se lo van a preguntar a un cliente institucional como Suntra, que tiene además normas legales que cumplir. Porque los sindicatos no pueden manejar su dinero como le da la gana, porque además reciben fondos públicos. Entonces, hay que ser responsable en eso. O sea, yo no estoy diciendo que Suntra haya hecho A o B, sino que algo pasó. O sea, arréglelo con el banco. No, el resto del país no tiene por qué estar metido en la vorágine de que si quieren o no quieren. No, ya estamos terminando. ¿No? Dame 3 minutos. No te pares, porque después sale feo en la cámara. Sí, tiene que estarlo editando. No, que quería solamente era el tema del salario mínimo. Bueno, sí, salario mínimo. Miren, señores, no hubo acuerdo. De hecho, el Consejo Nacional, Consejo Nacional de la Empresa Privada se levantó de la mesa de salario mínimo y se fue. Los sindicatos estaban solicitando un aumento del 32%, que es bastante. Y estamos hablando de que ellos, el planteamiento del movimiento sindical era que el salario mínimo debe subir a $1,000 al mes. Claro, esa es una aspiración. Pero estamos hablando de un salario mínimo que está en promedio de $700, entre $600 y $700 en diferentes puntos del país. Subirle $300 o $400 a ese monto es demasiado. Hay que ser sincero para cualquier empresa. Entonces, no hubo acuerdo. La decisión quedó en manos del Ejecutivo y declaraciones que dio la ministra Doris Zapata es que ese decreto debe estar emitiéndose esta semana. Es que ustedes tienen hasta el 15, de enero. Hasta el 15. Ese decreto debe emitirse el 15 y entrar en vigencia inmediata. Ahora, lo que yo no sé, Néstor, tú que eres abogado, es si entra en vigencia retroactivamente también. Yo creo que a partir del 30 de enero, o sea, las planillas hay que ajustarlas en la segunda quincena de enero, creo que es. Pero no, yo lo que entiendo es que... Porque acuérdate que es un decreto, no es una ley. Yo lo que entiendo es que el salario mínimo debería entrar a regir el primero. Y si no entró a regir el primero, debería ser retroactivo. Es decir, te deberían pagar desde el primero el aumento, aunque el aumento fuera decretado después. Pero yo no sé...
Y puede ser retroactivo porque esta es una ley de interés social, de beneficio social. Pero es un decreto. Pero bueno, no es una vamos ley. a ver. Pero es que es el punto, que un decreto. Sí, es un decreto. Vamos a ver. Que Lo que yo sí modificable, puedo sí. decirle es que no hubo acuerdo, el gobierno tiene que fijarlo y de lo que se estaba ¿Cuánto hablando tiempo tiene el del gobierno para hacer hasta ese- el 15. Hasta el 15 de enero. Y de lo que se estaba hablando era de un aumento que rondaba. O sea, recordemos una cosa: en Panamá hay un IPC muy bajo, que es 2%. Pero ese IPC está mitigado por el subsidio a la gasolina. ¿No? Entonces, si no hay subsidio a la gasolina, el IPC hubiera sido mucho Pero más mira, alto. Hitler, yo pensaba que iba a estar los grupos sindicales y laborales mucho más beligerantes a nivel mediático con Yo este tema de salario siento mínimo. lo que pasa, yo O sea, siento esto que todo el pareciera mundo no- sabe lo que Esto parece que no está en la todo el mundo agenda sabe de lo que ellos. pasó, lo que va a pasar. Sí, es que entonces ya todo el ellos mundo saben, sabe que se les viene ellos la saben, noche. Viene la noche. ellos saben que viene la noche. Cualquier aumento es bueno cuando viene la noche. Pero yo lo que cuando digo viene la noche es porque obviamente digo Si antes tenía después de- 19,000 trabajando, ahora vas a tener sí, 7. y después de mes y medio de protestas con cierre de empresas, muchas eso es lo que va a pasar. ojo, pequeñas empresas cerraron durante este mes. ¿Cuántas grúas hay en Ciudad de Panamá ahora mismo? No hay construcción. No hay construcción. No, es que no, hay una sobreoferta en el mercado inmobiliario. ¿Quién va a construir qué? Claro. ¿Quién va a construir si hay una sobreoferta y si además va a haber una caída de la demanda por Este la año, como salida de el los gobierno trabajadores no de la haga- mina? como el próximo gobierno no arranque megaproyectos a final del año, aquí se va como un cable todo el sector Construcción. de construcción y alrededores. Bueno, pero la construcción es el sector menos afectado por el impuesto, el salario mínimo. El salario mínimo fundamentalmente rige para el comercio, al por menor y al mayor, algunas Sí, operaciones, Tiene una rotación muy alta. algunos por sectores de sí, logística, algunos sectores de la industria, pero por ejemplo, la industria en general, los salarios son mayores que el salario mínimo. En toda la industria panameña. Y luego en la construcción, los Incluyendo salarios son mayores. Los que el trabajadores salario- de línea. incluyendo los trabajadores. Es que Los salarios de la normalmente el trabajador industria de línea- son mayores. Un par de años después ya termina accediendo a... Mira, yo conocí una empresa, una multinacional aquí, que los tipos que manejaban la parte más sensible de la empresa, 10, 12 años atrás venían de la línea, Sí. capacitándose panameños, capacitándose, llegaron arriba. No, la ventaja del trabajo en industria, por ejemplo, es que es un trabajo longevo. Tú entras, muchas veces entras sin conocimiento, muchas veces entras recién graduado de ingeniero industrial y luego vas capacitándote, formándote y te quedas ahí 20 años. Bueno, caballeros, le agradezco mucho. Se acaba la tertulia Ya nos de vamos. miércoles por hoy. Oye, no Vamos, se sintió la oye. ausencia de Javier. ¿Ah? Hemos tenido una Como está tranquilidad diciendo el tú, día de yo hoy. después no quiero problemas. Hemos tenido una tranquilidad el día de hoy. Ha sido una tertulia de altura. Sí. De altura. De altura. No sé. Eso está diciendo ustedes, yo no quiero problemas. Oye, vamos a una pausa musical. Por ahí después va a venir después de las 11:05, por ahí, 11:10, Mónica de Cuadra con los Mónica. deportes femeninos. Y más tarde entonces el señor Alex Newman, que vamos a seguir hablando del CES, que ayer se disparó Está- en la bolsa Nvidia, El CES. que tiene que ver con la inteligencia Sí. artificial. Y con los chips. Vinieron microchips. con los taiwaneses, presentaron que viene una cosa de chips a todo meter, así que el Nasdaq voló en récord ayer. Así que Inteligencia nosotros artificial es el estamos centro del dando la CES. espalda a la tecnología y esto tan... Sí. ¿Te acuerdas que un proyecto de semiconductores? ¿Qué Sí. semiconductores van a hacer si Taiwán está volando? Por favor. Vamos a la pausa y regresamos. Nos vemos.